Yamilce Balcarce. Esta jornada se postergó, así que ansiosos estamos por escucharla. Realmente es importantísimo hoy en día compartir estos espacios de género y trabajo. Hoy no podemos concebir una relación laboral, un vínculo laboral sin la perspectiva de género. Si bien los que venimos del derecho laboral, del derecho del trabajo, como me gusta a mí decirle, y más del derecho laboral colectivo y sindical, me toca representar a gremios y a la CTA en particular, tenemos una ardua militancia feminista, pero desde el sindicalismo, que tiene una lucha desde lo que sería la igualdad, desde que se nos reconozcan derechos a todas y a cada una de nuestras compañeras y mujeres del trabajo. Así que uno celebra compartir este espacio con género, porque hoy es inconcebible la mirada de la justicia, sobre todo, que es donde hoy ponemos por ahí más el ojo, es inconcebible la mirada sin la perspectiva, porque sería un avasallamiento de derechos si no se puede comprobar que las balanzas no solamente se inclinan sobre el patriarcado y el machismo, sino también sobre las desigualdades que lleva lo que es el trabajo. Así que muy agradecida que esté la doctora Balcarce y obviamente compartir este espacio con mi compañera, que es una luchadora en lo que es género, más todavía, así que muchísimas gracias a todos, todas y todes. Y bueno, por ahí sería mejor empezar a escuchar a la doctora Balcarce, que seguramente va a aportar muchísimo en esta jornada. Muchas gracias, Chamila. No, por favor, de nada. Muchísimas gracias a Verónica, a Rosa por la convocatoria. Muchísimas gracias a todas y a todos los que están allí del otro lado. Acabo de ver a una muy buena amiga mía, que es la secretaria del Tribunal 1 de Avellaneda, y bueno, me emocioné porque bueno, ella supo de la suspensión de la anterior jornada por el tema del COVID. Ahora le estaba comentando a Verónica un poco que bueno, que me fracturé la nariz, que bueno, no importa, nada va a empacar este momento, así que esperemos que sea de mucha utilidad para todas y todos ustedes. Esta charla, que lo que pretende justamente es un poco de concientización, de sensibilización en materia de género dentro de las relaciones laborales. Así que luego de este agradecimiento, vamos a dar comienzo con esta charla, que damos en llamar Género y Trabajo. Para comenzar, creo muy importante, si bien todas acá son abogadas y abogados presentes, entiendo que es muy importante abordar y comenzar desde el marco normativo protectorio de los derechos de las mujeres. Sin antes dejar en claro que cuando me refiero a las mujeres, no quiero exceptuar a las disidencias, ¿sí? Al colectivo LGTBI, para nada. Es más, considero que ellos necesitan aún más un tratamiento más, ellos, las disidencias, perdón. De protección y un tratamiento de estudio profundo realmente. Por eso yo voy a hablar de las mujeres, sin por ello querer excluir a las disidencias. Esto quiero que quede claro porque estamos todos dentro del mismo grupo de personas sospechosas, según categorías sospechosas, que ya lo vamos a ver, que nos ve. Bien, el marco normativo dentro de las principales normas de protección de derechos de las mujeres, por supuesto que vamos a comenzar por mencionar a nuestra Constitución Nacional, al derecho del trabajo como columna vertebral, ¿no? El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la igualdad del artículo 16, 19, el artículo 75, inciso 22, que incorpora todos los pactos internacionales de tratados humanos, la Declaración Internacional de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Culturales y Políticos, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el protocolo de San Salvador, y por supuesto hay dos convenciones que son pilares fundamentales en esta materia, que tiene que ver con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés. Es una convención que data del año 1979 y la misma marcó un punto de inflexión en materia de reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres.
Tal es así que fue ratificada por nuestro país esta convención, con lo cual nuestro Estado se halla obligada a su cumplimiento. Y en el artículo 11, específicamente, establece la obligación de los Estados partes de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, a fin de asegurar las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos. Aclaro que no veo toda la filmina, no logro leerla, por eso quizás cambio alguna palabra. Creo que ya lo aclaré, pero lo reitero por las dudas para aquellas y aquellos que no me escucharon. Y en particular prevé el derecho al trabajo como inalienable, el derecho a las mismas oportunidades en el empleo, a la aplicación de los mismos criterios de selección de las personas que trabajan, el derecho a elegir libremente la profesión y el empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad, al acceso profesional, el derecho a la igualdad de remuneración por igual tarea, por iguales prestaciones, la igualdad de trato. Pues bien, esta convención internacional, que a partir de ahora la vamos a llamar CEDAW, ¿sí?, y a la que nuestro Estado se obligó al suscribirla, tiene jerarquía constitucional. Esto es muy importante. Otra de las convenciones que son que es de real envergadura es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. ¿Sí? Esta es una convención, digamos, en el marco regional, ¿sí?, que se celebró en Brasil, que se la conoce como Belém do Pará, ¿sí?, que fue ratificada por Argentina en el año 96. Si bien esta convención, que focaliza en temas de violencia contra la mujer, no tiene rango constitucional, sí tiene rango supralegal. Por supuesto que en materia de derecho laboral también contamos con convenios específicos, sin querer descartar otros, de la Organización Internacional del Trabajo, como son el 100 de la OIT, que habla sobre la igualdad de remuneración, el 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, el 156 creo que es, no lo logro ver desde acá, que habla de los trabajadores con responsabilidades familiares. Este es un convenio muy, muy importante que suscribió nuestro país y que justamente da cuenta de la necesidad de adoptar medidas compatibles para aquellas personas que trabajan y que tienen familia a cargo, que tienen familiares o personas a cargo, ¿sí? También la libertad de elegir, digamos, el empleo y tener en cuenta las necesidades en cuanto a las condiciones del empleo que se le va a dar a esa persona que trabaja y que tiene familiares a cargo, ¿no? Condiciones en el empleo, de la seguridad social, de la asistencia a la infancia. Nosotros tenemos un artículo en la Ley de Contrato de Trabajo, que es el artículo 179, que aún no se haya reglamentado, donde establece justamente el deber de las empresas de contar con guarderías o sectores de guarderías. Qué feo que suena, ¿verdad? Sino bueno, de sectores de cuidados de la infancia, de los niños. No fue reglamentado, con lo cual tampoco es exigible, pero a su vez este artículo 179 de la LCT, si nosotros lo leemos, toma como pauta de referencia la cantidad de trabajadoras mujeres con la que cuenta la empresa. Nosotros entendemos que esto tiene que ser modificado en tanto y en cuanto el parámetro a tener en cuenta para estos lugares de asistencias que deben ser obligatorios luego de la reglamentación, por supuesto, es tener en cuenta como parámetro a los trabajadores y las trabajadoras y no solamente a las mujeres trabajadoras. Y esto tiene que ver con la incorporación, ¿sí?, el involucramiento de los varones trabajadores en las tareas de cuidados. Otro de los convenios que es muy, muy importante y es fue adoptado por la OIT en junio del 2019, del año pasado, es el convenio 190 y su recomendación 206, que habla sobre violencia y acoso laboral.
¿Sí? Este convenio tuvo una aprobación unánime por parte de la Cámara de Senadores y Senadoras y el 16 de septiembre de este año hizo lo propio la Cámara de Diputados y Diputadas. Así que bueno, está en pleno proceso legislativo, con lo cual el presidente Alberto Fernández en su primer acto de asunción ha dicho que bueno, íbamos a trabajar para ratificar este convenio que es muy amplio, es muy importante sobre la violencia y el acoso laboral, así que en ese camino estamos. Es un convenio que no se aplica únicamente a los trabajadores formales, se aplica a los trabajadores informales también, a aquellas personas que buscan trabajo, y justamente lo protege de todos los actos de violencia, ya sea dentro de los espacios de trabajo, como también en aquellos labores que se prestan a través de la tecnología de la información y comunicación, hoy conocido como teletrabajo. Así también es un convenio rosa que hace mucho hincapié la recomendación 206 sobre el rol de los sindicatos, el rol de los sindicatos en la prevención de la violencia laboral. Y eso es muy importante. Este convenio tiene un fin protectorio más que punitivo, ¿sí? Justamente focaliza mucho en la protección, en la prevención, mejor dicho. Esa es la palabra, la prevención. También a nivel nacional contamos con la Ley de Protección Integral de Mujeres, que es la Ley 26.485 del año 2009, ¿sí? Que habla justamente sobre la prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres en todas las relaciones interpersonales que desarrollan las mujeres, ¿sí? En su vida, y aborda todos los tipos de violencia en todos los ámbitos, incluso aquella violencia que tiene lugar en los espacios de trabajo, en los espacios laborales. Es muy importante conocer el marco normativo porque cuando uno va a invocar, digamos, una violencia laboral, en el caso de la mujer, una violencia de género, porque si es violencia contra la mujer, estamos hablando de violencia de género, porque es contra la mujer, encarar el marco normativo, si bien los jueces conocen, los jueces y las juezas, el derecho, el principio de iura no bicuria, esto es muy importante porque yo creo que la justicia aún no tiene la perspectiva de género que se requiere y no está a la altura de las circunstancias en este contexto, pero que también es una cuestión cultural, ¿sí? Que se va a ir modificando a través de la sensibilización y capacitación. Yo no escucho más a nadie. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. También tenemos, es importante remarcar que la Ley Nacional de Protección Integral de Mujeres, que justamente protege a las mujeres, no tiene no hace hincapié en el autor de la violencia, no le importa el autor de la violencia. Basta con que la víctima, ¿sí? La víctima del acto violento sea una mujer para que se aplique esta Ley Nacional de Protección contra las Mujeres. De hecho, hay mucha violencia entre congéneres, entre las propias mujeres. Entonces, no importa el autor, si es un hombre o una mujer. Si la víctima es una mujer, es violencia de género. Eso lo quiero dejar bien en claro. Como vamos a ver, bueno, no lo vamos a ver hoy, no vamos a tocar la violencia, pero cuando define la violencia laboral, esta ley justamente da cuenta de las diferentes discriminaciones que sí ahora vamos a ver que sufren las mujeres en el ámbito del trabajo y también las disidencias, que tienen que ver con las segregaciones ocupacionales y que ahora en un segundito ya vamos a ver cuáles son. La ley antidiscriminación, por supuesto, las reglas de Brasilia, que incorpora, digamos, las reglas sobre el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Las mujeres estamos en condiciones de vulnerabilidad, en una situación de desigualdad estructural real en términos de poder respecto de los varones. Y en esta cumbre judicial iberoamericana que se hizo en Brasil en el 2008, justamente se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico interno a través de una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en mayo del año 2009, ¿sí? Y el género justamente está contemplado en estas reglas de Brasilia, en estas 100 reglas de Brasilia, en los artículos 18, 19 y 20.
Por supuesto, también contamos con nuestra ley de contrato de trabajo, que habla de la no discriminación, de la igualdad de remuneración por igual tarea, en el artículo 17, 17 bis, 81. Hasta ahí la protección en cuanto a la no discriminación. Ahora bien, en lo que hace a la regulación del trabajo de mujeres, nuestra ley de contrato de trabajo en el artículo 172 a 186 únicamente regula el trabajo de las mujeres desde la perspectiva o desde el enfoque y la mirada de su rol de madre, como madre. Tal es así que a partir del artículo 172 regula todo lo referente a la licencia por maternidad, a los descansos por maternidad, también la protege del despido, digamos, con presunción de que obedezca a la maternidad de la mujer, pero netamente en su rol estereotipado, ¿sí?, patriarcal de madre. No como mujer trabajadora, sino en su rol de madre. Tal es así que la ley de contrato de trabajo, si nosotros leemos toda la ley de contrato de trabajo, siempre habla de trabajador varón, ¿sí? Ese tema del lenguaje también ahora lo vamos a ver porque no tiene justamente un lenguaje inclusivo y, como vemos, carece de todo tipo de enfoque de género. Es una muy buena ley la del doctor Centeno, pero evidentemente, bueno, es de 1974, ¿verdad? Pero carece totalmente de enfoque de género. Ahora bien, también es aplicable el Código Civil y Comercial de la Nación, el nuevo código, ya no tan nuevo, ya han pasado unos años, del 2015, que sí tiene una especial mirada en género e incorporó artículos como el 51 de inviolabilidad de la persona humana, el artículo 52, el artículo 660, ¿sí?, donde le da un valor determinado, un valor económico a las tareas cotidianas de cuidado, ¿sí? Y hace una puesta en valor de esas tareas cotidianas, como luego vamos a ver. Y por supuesto, también habla el artículo 1753, por ejemplo, de la responsabilidad que tienen los empleadores por los hechos de sus dependientes y también de las personas de las que se sirva para realizar su cometido comercial. En este tema de género y trabajo o el derecho laboral desde una mirada y un enfoque de género, tenemos que tener muy presente los objetivos que se ha marcado tanto la Organización de Naciones Unidas, la ONU, como la propia OIT, ¿sí? Sabemos que la Agenda 2030, falta muy poquito, no sé si vamos a llegar, pero vamos a poner todo nuestro empeño y esfuerzo en eso. Son 17 objetivos que se ha marcado Naciones Unidas, ¿sí?, 17 metas sobre desarrollo sostenible, ¿sí? En estos objetivos, justamente el número 5 habla de lograr la igualdad entre los géneros, ¿sí? La igualdad y la equidad, o la igualdad en este caso entre los géneros. Y el objetivo número 8 habla del trabajo decente. Recordemos que este es un concepto que ha incorporado la OIT del trabajo decente, que es aquel que se desarrolla en condiciones de dignidad, de igualdad, por supuesto, con un justo salario, de seguridad, de salubridad, ¿sí? Y tener muy en cuenta también la declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo, ¿sí? Entonces, este tiene que ser nuestros principios orientadores de aquí en más, y máxime luego de la pandemia, donde evidentemente un nuevo escenario nos espera, ya lo estamos transitando, con lo cual estos pilares los tenemos que tener muy en cuenta para encarar cualquier tipo de política activa en materia laboral y de género. Bien, hablando de mujeres trabajadoras, también de disidencias, como dije, entendemos que la tutela que brinda el derecho del trabajo, el derecho laboral, debe ser reforzada. Como todas abogadas y todos abogados, aquí sabemos, el derecho del trabajo de por sí se caracteriza por la existencia de una hiposuficiencia laboral, ¿no?, donde existe justamente una desigualdad estructural que obedece a jerarquías de tipo jerárquicas, ¿no? O sea, desigualdades por jerarquías laborales, ¿sí?
Pero también la mujer trabajadora, aparte de estar sometida en esa hiposuficiencia y en esa relación asimétrica entre el empleador y la parte trabajadora, se halla inserta en una desigualdad estructural de sometimiento en términos de poder entre varones y mujeres, ¿sí? De manera tal que se halla frente a una desigualdad y frente a relaciones patriarcales con sus propios compañeros de trabajo varones y con sus empleadores también, ¿sí? En ese caso nosotros entendemos que la tutela que brinda el derecho del trabajo en el caso de las mujeres trabajadoras debe ser reforzada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad de la mujer trabajadora se halla complejizada por el hecho de ser trabajadora y por el hecho de ser mujer. Bien. Como les dije al principio de la charla, que estamos manteniendo en este caso por ahora unilateral, las mujeres integran lo que se denomina en la doctrina categoría sospechosa. ¿Y qué es esto de categoría sospechosa? El artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, dentro de las atribuciones que le otorga al Congreso de la Nación, es la de promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, ¿sí? Y garantice el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos de los niños, las mujeres, aquí estamos, los ancianos y las personas con discapacidad, ¿sí? El fundamento de la doctrina de las categorías sospechosas justamente es revertir esta vulnerabilidad en la que tenemos, ¿no? Revertir el estatus, digamos, desigualitario frente al cual estamos respecto de los varones, ¿sí? Somos parte de este grupo, de un grupo social en el que nos encontramos históricamente bajo un tratamiento hostil, ¿sí? Que hemos recibido desde siempre, y frente a justamente los estereotipos discriminatorios a los que se nos asocia aún en la actualidad, ¿sí? Desde este punto de vista, el género constituye una categoría sospechosa. Bien. Para dar algunos datos estadísticos, esto no son apreciaciones subjetivas que tenemos las mujeres ni las disidencias, sino que son datos empíricos, estadísticos. Bueno, el último que tengo aquí es del año 2018 y que obra en el Boletín de Estadísticas de Género del Observatorio Nacional contra las Mujeres, ¿sí? Y también en un informe elaborado por el propio Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Estos datos estadísticos, evidencia empírica pura, da cuenta que los varones ganan un 29% más respecto de las mujeres. Los puestos jerárquicos son ocupados en un 69.9, podemos decir 70, pero vamos a dejar un 69.9 por varones. Existe mayor participación de las mujeres en los sectores de mayor precarización laboral, trabajo de casas particulares, en sectores de cuidados, de servicios. Las mujeres ocupadas se concentran en el trabajo de casas particulares, en servicios sociales y de salud. Se extiende en el espacio extradoméstico los roles reproductivos y de cuidados, ¿sí? La desocupación afecta siempre más a las mujeres que a los hombres. No importa la edad, no importa el nivel educativo, ni la posición en el hogar. La tasa de desempleo es mayor en las mujeres. Más de la mitad de las mujeres se ocupa en puestos de trabajo a tiempo parcial. ¿Y por qué? Porque tenemos una sobrecarga de tareas inmensa que tiene que ver con el cuidado de los hijos, con el cuidado del hogar. Con lo cual, cuando accedemos al mercado de trabajo productivo remunerado, accedemos a trabajos más precarizados, peores pagos, ¿sí? A trabajos de puesto parcial, de jornada reducida. Bien.
Esto es lo que provoca estos estereotipos de género. Ustedes, bueno, no sé si están estas filminas, pero todos sabemos qué es lo que es el género, ¿no? Que el género es una construcción social, que significa los roles que le asigna la sociedad, ¿sí? En determinado momento, la sociedad patriarcal, porque realmente aún estamos bajo una cultura patriarcal en nuestra sociedad y en el mundo, son los roles que le asigna la sociedad a las mujeres y a los varones, ¿sí? Según el sexo. Si naciste varoncito, se determina que sos fuerte, se te adjudican trabajos, digamos, de valor, mejor remunerados, en el sector público de la economía, mientras que si naciste mujer o si sos mujer o te autopercibís mujer, el rol el estereotipo social que se te ha adjudicado es el de cuidados, el de reproducción, el de quedarte en el ámbito privado, en el de quedarte en casa, y que si salís a trabajar vas a tener oportunidades laborales o condiciones laborales que en la realidad, esto no es una apreciación subjetiva, insisto, en la realidad estamos peores valoradas, peores pagas. Ciertamente las mujeres trabajamos desde siempre y desde hace 4 décadas nos hemos insertado de manera masiva en el mercado de trabajo productivo. Cuando hablo de mercado de trabajo productivo, hablo de mercado de trabajo remunerado, asalariado, ¿sí? Pero paralelamente hemos sido confinadas desde siempre también para la realización del trabajo reproductivo, aquel cuyo salario no se nos reconoce, no está remunerado, pero que sin embargo es cuantificable en dinero, tiene un valor social enorme, enorme. Y tal es así, no solamente es cuantificable en dinero, también es cuantificable en tiempo. Hay el último estadística que se hizo sobre el estudio sobre los tiempos, ¿no? Realizó el INDEC, en el INDEC, sí, en el año 2013, si mal no recuerdo, y llegó a la conclusión de que las mujeres destinan a las tareas de cuidados entre 3 horas y media y 4 horas más que los varones a las tareas de cuidado. Esas son las estadísticas, los números que reflejan las estadísticas sobre uso y aprovechamiento del tiempo. Bien, esto es lo que es la división sexual del trabajo, ¿sí? La causa, justamente, los estereotipos de género, masculinos y femeninos, ¿no? Los preconceptos, los prejuicios disvaliosos hacia las mujeres. Siempre digo lo mismo, ambos estereotipos, femeninos y masculinos, son discriminatorios. Ambos estereotipos son discriminatorios. Pero las mujeres, los estereotipos femeninos, están peor valorados, ¿sí? Ese es el problema, están peor valorados. Y eso es lo que tenemos que eliminar y erradicar, los estereotipos de género, femeninos y masculinos. Bien. Bueno, esto ya recién lo vimos. ¿Y qué es lo que genera esta división sexual del trabajo, no? Esto de trabajo para varones, mejores pagos, y para mujeres, peores pagos, mayor precarización laboral, los varones no se involucran para nada en las tareas de cuidado, al menos los varones más grandes, los nuevos ya vienen con otro chip, pero aún falta mucho camino por recorrer y mucho por capacitar y sensibilizar, y desde las escuelas, desde que son chiquititos. Eso es nuestra responsabilidad como personas adultas. La división sexual del trabajo tiene incidencia directa en la economía de las mujeres, ¿sí? En su autonomía económica, porque las limita en sus opciones de ingresos, sus ingresos la limita en sus opciones en cuanto a la ocupación. Propende a la feminización de la pobreza, limita el uso de su tiempo, ¿sí? Esto debido, y lo reitero, por la sobrecarga de tareas que tenemos las mujeres en el hogar. Limita de forma grave y profunda el ejercicio de los derechos de las mujeres en todas las esferas, económicas, sociales, políticas. Tal así lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La división sexual del trabajo provoca discriminación, marginación, violencia, sometimiento, pobreza.
¿Y cómo podemos estructurar o sistematizar, mejor dicho, estas situaciones de desigualdad, ¿no? ¿Cómo se pueden advertir estas situaciones de desigualdad en los espacios laborales, ¿no? En el campo laboral? Y para sistematizarlos vamos a hablar de 3 tipos de desigualdades, ¿sí? O discriminaciones, por decirlo de algún modo. Uno es la segregación vertical, ¿sí? Lo que la doctrina especializada denomina techo de cristal. La otra es la segregación horizontal, que tiene que ver con las paredes de cristal, ya vamos a ver cada una de ellas. Y la tercera es el suelo pegajoso o adherente, que es la dificultad justamente de conciliación entre el trabajo productivo remunerado en el ámbito de lo público y el reproductivo dentro de casa. Bueno, hoy con la situación de la pandemia tenemos la situación que el trabajo productivo, remunerado y reproductivo dentro del hogar está todo dentro del hogar, ¿no? O sea, hoy estamos en ese contexto, hoy. Bien. La segregación vertical, el techo de cristal. Como antes referimos, las estadísticas, la evidencia empírica da cuenta que el 69.9% de los hombres son los que ocupan los cargos jerárquicos en los espacios laborales. ¿Sí? Los puestos de dirección, de tomas de decisión, son ocupados por varones trabajadores. ¿Sí? Es decir, que las mujeres, el 20%, soy muy malas con los números, el 30% de las mujeres no llega a ocupar puestos jerárquicos, ¿sí? El 70% son ocupados por varones. ¿Y por qué? Y no es una cuestión de educación, de mayor o menor educación, de mayor o menor experiencia, no, es una cuestión de discriminación por el sexo, es una cuestión de cultura patriarcal, ¿sí? Y a su vez, las mujeres muchas veces no podemos hacer carrera en nuestros trabajos justamente por esta sobrecarga de tareas de cuidados que no me voy a cansar de mencionarla. Mucho de esto también se ve en el Poder Judicial, ¿sí? En el sector público, no solo el privado, donde las mujeres llegamos a ciertos rangos. Hasta juezas de primera instancia, ¿sí? Son muy pocas las mujeres camaristas, y ni hablar de las cortes. Ya sabemos que en las cortes de provincia tenemos una, y ahora en la Corte de Nación también. Una menos y nos quedó una. El tema de la segregación horizontal de las paredes de cristal. ¿Y qué da cuenta esto de la segregación horizontal y de las paredes de cristal? Justamente que los estereotipos de género, ¿sí? Esos roles sociales asignados por la sociedad bajo la cultura patriarcal, ha dicho que ciertos trabajos corresponden realizar a los varones y hay ciertos trabajos que corresponden realizar a las mujeres, ¿sí? Tenemos trabajos masculinizados y trabajos altamente feminizados. ¿Cuáles son los trabajos feminizados? Todo lo que tiene que ver con cuidados, ¿sí? Enfermería, maestra, sector de servicios, el sector de salud, limpieza, todo lo que tiene que ver con los cuidados, peores pagos, más precarizados, etcétera, etcétera. Y al varón, trabajos ya masculinizados y que indudablemente son mejores pagos. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, ¿sí? Hay una tríada de fallos a nivel jurisprudencial de Cámara y uno con el famoso fallo Cisneros de la Corte de Nación del año 2014, que ahora brevemente lo vamos a mencionar, justamente que sirven como paradigma y como ejemplo de esta segregación horizontal. El tercer tipo de desigualdad en materia laboral que podemos advertir y que se denomina suelo pegajoso o adherente, justamente, como dije antes, da cuenta de esta dificultad que tenemos las mujeres para salir de nuestro hogar, dejar a todas las responsabilidades de cuidados, entre ellas los hijos, las hijas, los hijes, de dejarlos e ir a el ámbito de lo público a buscar un salario remunerado, un trabajo por el cual nos paguen, porque por el trabajo reproductivo descuidado
al menos hasta el momento, nadie nos paga, no es asalariado, al menos hasta el momento. En Uruguay existe un sistema de seguridad social en donde, entiendo yo, no quiero dar un dato erróneo, pero existe un sistema de contribución social para el trabajo de cuidados respecto de las mujeres. Lo que pasa es que tiene que ser respecto de todos, no de las mujeres solamente, sino también de los varones. De ahí que necesitamos capacitarnos, involucrarnos, eliminar los estereotipos para involucrar a los varones y que estemos en situación de igualdad. Revertir este estatus desigualitario estructural que existe de base. Bien. Entonces, justamente este suelo adherente pegajoso hace que nos quedemos en casa, nos cuesta conciliar el trabajo de la casa con el trabajo del exterior que sí es remunerado, ¿no? Y que, como dijimos, el Código Civil, en el artículo 660, ya lo puso en valor, tal es así que el progenitor que se encarga de los cuidados de los hijos y del hogar, tiene esa tarea le asignó un valor, por eso es cuantificable en dinero. Igual es cuantificable en dinero en todo sentido, y muy cuantificable en dinero. Vaya si lo sabremos nosotras. Bien, sobre esta tríada de fallos de desigualdad estructural de la que les hablaba antes, que tiene que ver con estas paredes de cristal, ¿no? De estos trabajos altamente feminizados a los que se nos han confinado a las mujeres, hay unos fallos muy ejemplificativos de lo que quiero decir y que tienen que ver con determinadas mujeres que han querido insertarse, ¿sí?, en el mundo de trabajo, pero en sectores donde son ocupados por varones, ¿sí?, en puestos masculinizados. Bien, uno de los fallos, el primero de ellos, del que voy a mencionar, ahora hay muchos más, pero estos son los que siempre se utilizan como ejemplos, al menos los que yo estoy utilizando como ejemplo ahora. Uno de los fallos es el caso Fredo, ¿sí?, que tramitó, bueno, o que finalmente finalizó con una sentencia en la Cámara Nacional Civil, en la Sala H. Se titula Fundación de Mujeres en Igualdad y otro, con Fredo, S.A., sobre amparo. Es una sentencia del 16 de diciembre del año 2002, ¿sí? En este caso es muy particular porque esta Fundación de Mujeres, incluso intervino la Universidad de Palermo, una comisión de mujeres de la Universidad de Palermo, habían preconstituido muchísima prueba justamente para tratar de demostrar la discriminación que cometían la cadena de heladerías Fredo en la no contratación de mujeres. La cadena de heladerías Fredo no contrataba mujeres, ¿sí? Entonces, ellos hicieron un trabajo muy arduo acompañaron muchísima prueba, entre ellas diferentes convocatorias para cubrir puestos de trabajo en Fredo, únicamente dirigidas a varones, no hacia mujeres, también muchos testigos, mujeres testigos de que iban a postularse para ingresar a Fredo y no eran admitidas por el hecho de ser mujer. El informe del ANSES, por ejemplo, dio cuenta de que de 681 trabajadores, solamente 35 eran trabajadoras, ¿sí? Eran 35 mujeres de 681. Bien, entonces, estas mujeres sí interpusieron demanda y la Cámara Civil, la Sala H, partiendo de una concepción de la igualdad como no discriminación, como una concepción de igualdad, digamos, la más tradicional, no arbitrariedad y demás, tuvo por probada la discriminación, ¿sí? Insisto, es muchísimo el material probatorio que ha aportado la parte actora en este caso, y condenó a Fredo, hizo una condena abierta a Fredo, ¿sí?, consistente en la contratación de mujeres hasta lograr un equilibrio, ¿sí?, un equilibrio entre trabajadores varones y trabajadoras mujeres. Y también estableció una medida de control de cumplimiento de la manda judicial. Bien,
También dijo, yo no lo leo, no lo puedo leer porque tengo a ustedes, prefiero verlas a algunas de ustedes, insisto, pero dijo que todo trato, digamos, que configure una diferenciación y que restrinja derechos a una persona en base a su sexo es inconstitucional. Disculpen ahí cómo escribí inconstitucional, puse cualquier cosa, por constituir justamente una categoría sospechosa. Recuerdan que el artículo 75, inciso 23, justamente habla del grupo social de mujeres como una categoría sospechosa históricamente segregada, ¿sí? Históricamente hemos recibido un trato hostil por parte del patriarcado. Bien. Establece justamente la prohibición de discriminación, ¿sí? Porque esto limita a la libertad, perdón, estoy inventando y leyendo cualquier cosa. Lo que dijo este fallo, y que es muy importante, es que el derecho a la prohibición, la garantía de prohibición de discriminación, ¿sí? Actúa como una limitación a la libertad de contratación por parte de las empresas. Entonces, ponderando ambas garantías y derechos, la no discriminación y la libertad de contratación, pues bien, gana la no discriminación. El trato no discriminatorio por sobre la libertad, el derecho de la libertad de contratación de la parte empresaria, ¿sí? Esto es lo importante que dijo este fallo. E insisto, partió de una concepción de la igualdad tradicional como no arbitrariedad, como no discriminación y como razonabilidad, ¿sí? E hizo lugar porque la parte actora logró probar con un montón de pruebas el trato discriminatorio. Ahora vamos a ver por qué hago tanto énfasis en la concepción de la igualdad que tuvo en cuenta esta Cámara Civil para fallar, aunque sí hizo lugar a la demanda. El segundo de los casos, ¿sí? Que es muy ejemplificador también en cuanto a la desigualdad estructural y la segregación ocupacional de las mujeres en trabajos altamente masculinizados, tiene que ver con el caso Cisneros, Mirta Cisneros, Graciela, con Tadelva SRL sobre amparo colectivo. Acá hay dos pretensiones, una individual y una colectiva, una por parte de Mirta Cisneros y otra colectiva en relación a la totalidad de las mujeres. ¿Sí? Este es un fallo, es el primer fallo, el primero y único, creo, a la fecha, de desigualdad estructural que ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya sentencia fue dictada, puse 2004, pero es 2014, se los estoy diciendo, cuando le pase el PowerPoint a Verónica para compartirlo con ustedes, previamente voy a hacer estas correcciones. El fallo es del 20 de mayo del año 2014, ¿sí? Este fallo también es muy importante. Mirta Cisneros era una mujer que pretendía postularse como conductora del transporte público en el área metropolitana de la provincia de Salta, ¿sí? Y la empresa demandada del transporte público, Tadelva de Salta, no contrataba a mujeres como conductoras de colectivo. Directamente no las contrataba. Bien. Primera instancia no hizo lugar, segunda instancia tampoco, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Salta tampoco, llegó como recurso de hecho a la Corte Nacional. La Corte Nacional tuvo por probada la discriminación, ¿sí? Tuvo por probada la discriminación, la sentencia, bueno, no la llego a leer ahí, es del 15 de, no sé, 2014, ¿sí? Probó el acto discriminatorio, comprobó que esta empresa de transporte de Salta no tenía ni una sola mujer conductora de colectivos, ¿sí? Lo importante de este fallo es justamente que partió del concepto de igualdad como no sometimiento, ¿sí? Nosotros tenemos la igualdad, artículo 16 de la Constitución Nacional. El concepto tradicional de la igualdad es la no discriminación, la no arbitrariedad y la razonabilidad, ¿sí? Después, desde una perspectiva de género, ¿sí? Se ha abordado un concepto de igualdad que lo ha desarrollado muy bien Roberto Saba a partir del 2017, mucho antes ya. Ahora tiene un libro del 2016 que es muy interesante, que habla sobre el tema de la igualdad.
en donde él dice que para justamente atacar a situaciones, a contextos de desigualdad estructural, hay que partir de una concepción de desigualdad como no sometimiento, como no dominación. Esa es la forma correcta de contextualizar un caso de desigualdad estructural. ¿Y esto en qué radica? ¿En qué radica la diferencia o la importancia de partir de este concepto? Justamente en que invierte la carga de la prueba. ¿Se acuerdan del caso Fredo? Que dije que partió de una concepción de igualdad tradicional, como no arbitrariedad, razonabilidad, probó la discriminación, mucha prueba había aportado la parte actora. Muy bien, en este segundo caso, la Corte de Nación, haciendo mención y recordando el fallo Pellicori, ¿sí? Es fallo 334, página 1387, creo que es un fallo del 2011, si mal no recuerdo, yo no veo la fecha, pero ahí la dice, así que bueno, ahí lo tienen. Probó el acto discriminatorio, sí se probó el acto discriminatorio, a través de esta comprobación de que en Salta no había ni una sola mujer en tarea de colectivos, y a través de este fallo Pellicori, que lo trajo a colación, dijo que partiendo de la igualdad como no sometimiento, basta con que quien alega un acto discriminatorio, ¿sí? Acerque a la justicia, al juzgador, a la juzgadora, la plataforma fáctica de ese acto discriminatorio del cual se puede inferir la discriminación en sí. Y en ese caso le corresponde a la contraria, en este caso a la parte demandada, a la parte empleadora, justamente la carga de la prueba y probar que el trato que tuvo para con la actora nada tiene que ver con una discriminación, sino que es un trato fundado en razones objetivas. Por supuesto que Tadelva, la empresa de transporte, no pudo probar razones objetivas para no admitir a Mirta Cisneros como conductora de colectivo, que aparte tenía experiencia, tenía el carnet profesional, daba con todos los requisitos, tenía experiencia en el transporte escolar de niños y niñas de diferentes colegios, pero bueno, aún así no admitía. Bien, el último de los fallos es del 2018, este fallo es Erika Borda con Estado Nacional, acá terminó en la Cámara ya no civil, Sala H, también es un amparo, como el primer caso de Fredo, sino en la Cámara Nacional Laboral, en la Sala 2, es una sentencia de octubre del 2018, ¿sí? Como el caso de Cisneros, también es un amparo colectivo, hay una pretensión individual interpuesta por Erika Borda, ¿sí? Y otra colectiva respecto de las mujeres en general. Y tal como en el caso de Cisneros, también eran mujeres que quieren postularse para puestos de conductoras, de choferes de colectivo, de transporte público, pero ahora en el área metropolitana, ¿sí? En este caso también se partió de una concepción de la igualdad como no sometimiento, ¿sí? Con un enfoque estructural de la igualdad, se tuvo en cuenta el dato sociológico de la situación social de las mujeres como grupo desplazado, ¿sí? Y la Cámara condenó a las demandadas a adoptar medidas de acción afirmativa que contribuyan a revertir el estatus desigualitario. ¿Cómo lo hizo? Estableciendo un cupo mínimo del 30% de mujeres trabajadoras, ¿sí? En sus empresas. Eran 4 empresas de transporte las demandadas, y también se demandó al Estado Nacional, al Ministerio de Trabajo en este caso, para que adopte medidas de acción afirmativa, etcétera, etcétera. Es muy, muy interesante leer el fallo en extenso. Yo
por una cuestión de tiempo, les trato de dar el ejemplo a través de un pequeño, breve y segmentado comentario. Este cupo del 30% se condice también con el cupo femenino en materia sindical a través de la reforma de la ley de asociaciones sindicales que establece la participación de las mujeres en los sindicatos, sumamente importante, y que establece un cupo femenino del 30%. Me parece, Rosa, que todavía eso no se ha logrado, ¿no? Pero bueno, vamos a encaminarnos a eso. Lo importante en este caso, y que también quiero destacar por la época de su dictado, que fue en el año 2018, es que en esa época ya contábamos, desde el año 2019, con la ley de paridad de género en materia de representación política en el Congreso de la Nación, donde se estableció un régimen de alternancia. ¿Qué significa? Un varón, una mujer, un varón, una mujer, un varón, una mujer. Me parece que es un régimen más progresista, ¿sí? Y no un cupo del 30%. ¿Por qué el 30%? ¿Por qué no el 50%? ¿No? O el 60% o el 70%. Pero bueno, ¿pero por qué el 30%? Entonces, teniendo en cuenta que a esa época del dictado del fallo ya contábamos con la ley de paridad de género que establece este régimen de alternancia, hubiese estado muy bueno que la condena sea este régimen de alternancia, un hombre y una mujer, y no el cupo del 30%. No nos quejamos porque se hizo lugar a la demanda, y aparte la ley, lo debo decir también, nobleza obliga, que la ley de paridad de género en ese momento todavía no estaba reglamentada, si bien estaba promulgada, ¿sí? Y también eso tiene que ver con el principio de progresividad de los derechos sociales y nunca regresividad, ¿sí? Siempre vamos para más y no para menos. Este fallo específicamente, aparte de establecer este cupo mínimo del 30% en la contratación de mujeres, determinó que Erika Borda debería figurar o deberá figurar primera en la lista de aspirantes. Es así como a través de estos tres fallos, en Fredo, por ejemplo, vieron que el artículo 176 de la Ley de Control de Trabajo justamente habla de la prohibición de tareas penosas, de la prohibición de realización de las mujeres de tareas penosas, ¿sí? Tareas penosas que son, digamos, calificadas como tales por la autoridad de aplicación. Bueno, siempre digo, está bien, si es una tarea que afecta a la fertilidad de la mujer, ok, se estaría tutelando el derecho que se pretende proteger, cumpliría su finalidad. Ahora bien, ¿qué tarea penosa es trabajar en una heladería? Fredo, en base al artículo 176 de la LCT, dice, no, esto es para proteger a las mujeres. ¿Por qué? Hay que levantar baldes de helado de 10 kilos, hay que entrar en cámaras de frío. Por supuesto, eso no es ninguna razón ni objetiva ni razonable que escinda a ese acto de discriminación. Al contrario, la no contratación obedecía realmente a un trato discriminatorio, igual que una mujer que no maneje. Las mujeres manejamos muchísimo mejor que los varones. Creo yo, al menos somos más prudentes, y si vemos una estadística de los accidentes de tránsito, seguramente aquí sí estoy inventando, pero me juego y estoy casi segura, la mayoría son accidentes de tránsito donde los participantes son varones, quizás no tengo duda de eso, no lo sé, ahí estoy inventando un poquito. Las mujeres somos mucho más prudentes para manejar. Es un prejuicio ese también, que no debería hacerlo en este contexto, pero ya que está, lo digo. Bien. Ley de contrato de trabajo. Como sabemos, la 20.744 habla de las relaciones, regula las relaciones individuales de trabajo en el sector privado en relación de dependencia, ¿sí? Es una ley del 27 de septiembre de 1974. Como dijimos antes, carece de todo enfoque de género, ¿sí? No recepcionó hasta la fecha ninguna de las transformaciones sociales que se vienen dando día tras día, como el incremento de familias monoparentales, homoparentales, tiene un lenguaje sexista desde la definición de la persona que trabaja como trabajador en el artículo 23 a lo largo de todo su articulado. Únicamente se refiere a la mujer trabajadora cuando la regula, o sea, regula su actividad en su rol materno, en el contexto de la maternidad de la mujer trabajadora. El principio de no discriminación, igual remuneración por igual tarea, sí lo prevé
en la práctica, como hemos visto con la evidencia empírica, no se respeta, toda vez que las mujeres ganan un 29% menos de los hombres, entre otras condiciones de real desventaja que nos encontramos frente a los varones trabajadores. Esto no es una guerra entre varones y mujeres, quiero dejarlo aclarado, queremos igualdad, ¿sí? Igualdad estructural, nada más, igualdad. El tema de la provisión de tareas penosas, riesgosas e insalubres del trabajo a domicilio, el artículo 176 que daba cuenta antes. También el artículo 174 de la Ley de Control de Trabajo prevé un descanso al mediodía. En la realidad de los hechos, este descanso, digamos que no se lleva a cabo, no se goza de este descanso. Generalmente es suprimido por el empleador, aunque para ello requiera una autorización por parte del Ministerio de Trabajo, es suprimido. Igual, por la época de sanción de la ley 1974, no se sabe si este descanso al mediodía, como digo yo, no sé si esa fue la intención del legislador, supongo que no, pero la práctica así habrá sido. No sería para esparcimiento y relajación de la mujer y descansar un poquito, sino para ir a preparar el almuerzo, ¿no? Seguramente para su pareja y las personas a cargo. Bien. Desde aquí, humildemente, sin querer flexibilizar un punto y una coma de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que proponemos es que una futura reforma legislativa de la Ley de Contrato de Trabajo contemple un enfoque de género, una especial mirada de género, ¿sí? Que incorpore un lenguaje inclusivo, que incluya a las trabajadoras y a las disidencias, a la colectividad LGTBI, ¿sí? Que elimine los estereotipos de género, masculinos y femeninos, que involucre a los trabajadores varones en las tareas de cuidado, que equipare, por ejemplo, las licencias por maternidad y paternidad. Las mujeres, en términos generales, gozan de 45 días de licencia antes del parto y 45 días de licencia posterior al parto. El varón, solamente 2 días de licencia, tiene posterior al parto. Aún así, cuando finaliza la licencia por la maternidad, la ley, el artículo 183, si mal no recuerdo, le da 3 opciones a la mujer. Reincorporarse, tal como lo venía haciendo, tiene al bebito ahí, ¿no? Que no sabe quién lo cuida, se reincorpora tal como lo venía haciendo a su puesto de trabajo, difícil, suelo pegajoso, imagínense, o sea, es muy difícil. Bueno, puede dejar de trabajar, sí, y en compensación va a recibir el 25% de lo que le correspondería por una indemnización por despido, lo que se conoce como el artículo 245, es decir, sale del mercado productivo remunerado y se confina otra vez a las tareas de cuidado, ¿sí? De hecho, hasta es un incentivo, te pago el 25% de lo que te corresponde por el artículo 245, ¿no? La tercera de las opciones que tiene es acogerse al beneficio de excedencia. Beneficio, derecho de excedencia. Mínimo 3 meses, máximo 6 meses, sin goce de haberes. ¿Qué mujer, en este contexto de crisis sanitaria primero, económica después, puede darse, en realidad puede gozar del derecho de una excedencia de 3 meses mínimo sin goce de haberes? Es muy difícil. Si se logra equiparar la maternidad y la paternidad, las licencias, como han hecho algunos Países Bajos, como Islandia, por ejemplo, en términos de costos laborales, aunque yo no creo que tenga mayores costos laborales la parte empresaria que contrate una mujer trabajadora, porque de hecho la licencia por maternidad no la paga la parte empleadora, sino que la paga la Seguridad Social, el Estado a través de la Seguridad Social. Pero bueno, dicen que tenemos más licencia, claro, porque tenemos que cuidar a los hijos enfermos, etcétera, etcétera, bueno, en fin. Pero equiparando, digamos, estas licencias por maternidad y paternidad, el costo, en términos de costos, ¿sí?, empresariales, sería lo mismo para el empleador o empleadora contratar a una trabajadora mujer o a un trabajador varón. Por supuesto, la incorporación de licencias parentales,
la compatibilización justamente del trabajo productivo y reproductivo, ¿no? Remunerado, y el trabajo de tareas domésticas y de cuidados, y proteger muy, muy fuertemente la indemnidad psicofísica de las mujeres trabajadoras y de la violencia laboral. Violencia laboral, tanto de los trabajadores varones como violencia de género laboral, es decir, contra las trabajadoras mujeres. Llegamos a la pandemia, el 11 de marzo, creo que fue el 11 de marzo del 2019, la Organización Mundial de la Salud determinó que estamos en pandemia, ¿sí? Y esta atroz crisis en la salud y en toda la humanidad, en el sistema sanitario y en la economía, provocó la desaparición de millones de puestos de trabajo en el mundo. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que depende de Naciones Unidas, y la propia Organización Internacional del Trabajo, alerta acerca de que el sector de servicios, comercios, ¿sí? Transporte, que es el único que sería masculinizado en este caso, gastronomía, actividades culturales, servicios sociales, sufrirán las mayores pérdidas. A excepción del transporte, como antes dije, todas las demás tareas, comercio, gastronomía, culturales, servicios sociales, están en un alto porcentaje feminizadas, lo que conlleva, como otra lamentable consecuencia de las pandemias, ¿sí? Muchas suspensiones y despidos de mujeres trabajadoras. Al mismo tiempo, ya vamos a ver más adelante que las trabajadoras, las mujeres trabajadoras, son las que en mayor medida están haciendo frente a la enfermedad de COVID-19. Sumado a ello, ¿sí? Los cuidados, la sobrecarga de cuidados se ha agravado aún más, ¿sí? De manera exponencial por el cierre de los establecimientos educativos, ¿no? Para evitar los contagios. Esta pandemia está afectando de manera desproporcionada a las mujeres y a las personas pertenecientes a los sectores más vulnerables de la población, especialmente a los más pobres, y la desigualdad estructural en el mercado del trabajo, y particularmente aquella desigualdad basada en el género, ¿sí? La edad, la raza, sin duda se profundizó, se agudizó, se agravó. A partir del decreto 297 del 2020, el PEN decretó lo que nosotros conocemos hoy en día como ASPO, ¿no? El aislamiento preventivo social obligatorio. Ahora, a partir del decreto 520, también tenemos el DISPO, ¿no? El distanciamiento preventivo y obligatorio. Yo creo que particularmente que todas las medidas que ha adoptado el gobierno han estado totalmente a la altura de las circunstancias. Creo que hizo todo lo que tenía que hacer. De hecho, la prohibición de despidos sin causas o por razones de falta de trabajo, de crisis económica, y las suspensiones por falta de trabajo y fuerza mayor, ha sido inédito. Es el único país del mundo, creo, que ha garantizado los salarios durante la pandemia, sin perjuicio del famoso artículo 223 bis como válvula de escape, que personalmente creo que como consecuencia van a venir varios reclamos en relación a ello, pero bueno, eso es otro tema. Pero ha estado realmente a la altura de las circunstancias. Y este decreto 297, en el artículo 6, si mal no recuerdo, y que ha sido prorrogado, la última prórroga es del decreto 754 y que rige hasta el 11 de octubre del 2020, y yo creo que con todos los contagios que hay, me parece que esto se va a seguir prorrogando. Nos muestra básicamente cuatro grandes, en realidad tres grandes grupos de trabajadores, pero vamos a poner los exceptuados también porque son trabajadores. Cuatro grandes grupos de trabajadores. Las y los trabajadores esenciales que realizan su prestación laboral de manera presencial, ¿no? En sus puestos de trabajo. Las y los que trabajan desde sus hogares mediante el uso de la tecnología de la información y comunicación, lo que se conoce como teletrabajadores, teletrabajadoras. Aquellos y aquellas trabajadores y trabajadoras que se hayan imposibilitados de prestar tareas por trabajo prohibido, porque yo justamente entiendo
que eso se trata de trabajo prohibido, ¿sí? Según el artículo 40 de la LST, que va en consonancia con este artículo, con este decreto 297, y que muchos de esos trabajadores están incluidos en estos acuerdos del 223 bis de la LST, y que bajo ese articulado suspendieron sus tareas, o sea, no laboran porque no pueden, porque lo tienen prohibido, y como contraprestación perciben una suma de carácter no remunerativo. Eso es otra discusión para otro momento y otro contexto. Y después están las y los trabajadores y trabajadoras exceptuados de laboral, ¿no? Que son que son las personas de riesgo, mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes, etcétera, etcétera. En el caso de las y los trabajadores esenciales, el decreto 297, el artículo 6, enumera un montón de actividades esenciales, ¿no? Cuya prestación se tiene que realizar in situ en los puestos de trabajo. Y entre estas, frente a la enfermedad COVID-19, está el sector salud en primer lugar, sin duda, ¿sí? El sector salud se halla en un 70% aproximadamente feminizado en un 70%. No solamente hablamos de médicas, hablamos de enfermeras, hablamos de personas de limpieza. De las personas de limpieza generalmente son las mujeres las que limpian en los establecimientos de salud, recepcionistas, etcétera, etcétera. 70% feminizado el sector de salud. En ese sentido, en la primera línea de frente de batalla contra la pandemia están las mujeres, expuesta en mayor medida al contagio de la enfermedad y a largas jornadas laborales. También se considera como personal esencial a las y los trabajadores de casas particulares que laboran en la cuarta categoría prevista en la Ley de Casas Particulares, la 26.844. Esto es para el cuidado de personas. Y donde aquí también en un 95%, ¿sí?, son las mujeres las cuidadoras. Más allá que ahora se autorizó también para el trabajo de tareas del hogar, ¿no?, de tareas domésticas. Depende el caso, la región, etcétera. Bueno. Asimismo, entre otras actividades exceptuadas del ASPO, se halla el área de servicios generales, comercios de primera necesidad, supermercados, personal de limpieza destinado a estos servicios, de la misma manera con elevado porcentaje de feminización. En consecuencia, hay más mujeres trabajadoras esenciales descubiertas ante todo tipo de riesgos que varones trabajadores. Bueno, una de las medidas del gobierno también fue a través del DNU 315 del 2020, al establecer una asignación estímulo no remunerativa como compensación extraordinaria, ¿verdad? Esta es una foto que a mí me pareció maravillosa, la compartí en mi Facebook. La verdad es que lamentablemente, no sé si estoy haciendo un plagio porque no pude hallar cuál es el autor de esta foto que me pareció maravillosa, y da cuenta de una mujer teletrabajando. Yo no sé ustedes, ojalá que no, pero personalmente yo teletrabajo así cuando teletrabajo, en ese contexto, igual. Bien, llegó la ley de teletrabajo, me parece que aún no lo chequeé hoy, pero me parece que todavía no está reglamentada. Igualmente, vieron que comienza a regir una vez finalizado toda esta cuestión, toda esta locura que estamos viviendo. La ley de teletrabajo es la 27.555, se publicó en el boletín oficial el 10 de agosto del 2020, el 14 de agosto del 2020. Una de las principales cuestiones que prevé la ley de teletrabajo, que es muy importante, es que incorpora las tareas de cuidado, ¿sí?, y la compatibilización de las tareas de cuidado. Y les voy a leer el artículo porque me encanta, que dice que las personas que trabajen, o sea, las personas que trabajen, pueden ser personas, varones y mujeres, ¿no?, que trabajen bajo esta, que convivan con la persona trabajadora y que requieran de ayuda específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las, calculo que dice, tareas de cuidado a su cargo y o a interrumpir la jornada. Cualquier conducta, decisión, represalia o obstaculización proveniente, ¿sí?,
de no sé qué dice, pero bueno, debe ser de conductas que lesionen estos derechos, se presumirá discriminatorio y a tal efecto serán aplicables las previsiones contenidas en la Ley Antidiscriminación 23.592. No debemos dejar de tener en cuenta que esta forma de trabajar, ¿sí?, es justamente una nueva modalidad contractual prevista en el artículo 102 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Como tal, como nueva modalidad, no es nueva, pero ahora se utiliza y mucho, y creo que se va a utilizar, no sé si hay regresión en este sentido, le caben las generales de la ley, como decir, todas las garantías, derechos, obligaciones que prevé la Ley de Contrato de Trabajo para el resto de las modalidades contractuales, ¿sí? No implica flexibilización laboral el teletrabajo. Las cláusulas dignas y equitativas de labor, jornadas de trabajo delimitadas o limitadas en el tiempo, descansos garantizados, indemnidad psicofísica, intimidad. Bueno, esto obviamente va en consonancia con el propio 14 bis de la Constitución Nacional, con los tratados internacionales, con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador, la Convención para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, la Convención Belén do Pará, los convenios de Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? En un todo de acuerdo, por supuesto, con nuestra Ley de Control del Trabajo, la Ley de Riesgos de Trabajo y sus modificatorias, la Ley Nacional de Protección Integral contra las Mujeres, 26.485, la Ley Antidiscriminatoria, entre otros preceptos legales. Cuando se estaba trabajando esta ley de teletrabajo o cuando se estaba elaborando el proyecto legislativo de la misma, se ha notado realmente ciertas críticas del sector empresario, en el sentido de que esto iba, tal como está y como salió la ley, iba a desalentar en definitiva la contratación de mujeres trabajadoras. ¿Por qué? Justamente por el artículo 6, por esta compatibilización de las mujeres trabajadoras, que requieren compatibilización, pero no dice de las mujeres, ya lo damos por hecho que es de las mujeres. O sea, no dice de mujeres trabajadoras, es para mujeres y varones, ¿sí? Por eso que hay que involucrar a los varones en las tareas de cuidado. Así que proponemos, en este sentido, ¿sí?, como medida de acción afirmativa, especiales políticas y medidas para la ocupación efectiva de mujeres trabajadoras ante esta situación, ¿sí?, de desigualdad estructural, sea a través de cupos o porcentajes preestablecidos, que garanticen las mismas oportunidades, los mismos derechos, la igualdad de oportunidades frente al trabajador varón. Debe ponerse foco de protección en las mujeres y en todas las diversidades de las personas, en la situación de vulnerabilidad como tal que tienen, ¿sí? Y como lo prescribe el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional. Igualmente, es pertinente prever que a través de la modalidad contractual del teletrabajo puede acentuarse la baja, ¿sí?, y o la desaparición de ciertos puestos de trabajo de menor calificación, que como dijimos antes son ocupados la mayoría por mujeres, peores pagos e incluso más precarizados, como por ejemplo el personal de, no sé qué dice, calculo que, no, la verdad es que no sé qué dice, pero de limpieza, de establecimientos, ¿sí? En su mayoría, este personal de limpieza son ocupados, estas tareas de limpieza, ejercidas por mujeres, esta tarea. Tenemos que tener en cuenta las políticas dispuestas por la OIT en la cumbre mundial respecto del COVID y el mundo del trabajo, ¿sí?, para construir un futuro del trabajo mejor. Estableció 4 pilares la Organización Internacional del Trabajo: estimular la economía y el empleo, apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos, proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, buscar soluciones mediante el diálogo social, ¿sí?, fortalecer la capacidad y la resiliencia de las organizaciones de empleadores, de las organizaciones sindicales, de los trabajadores, fortalecer la capacidad de los gobiernos, el diálogo social, la negociación colectiva y las instituciones y mecanismos de las relaciones laborales.
Por supuesto, todo va de la mano con una efectiva perspectiva de género, que es un mandato constitucional, ¿sí? Acordémonos que la CEDAW tiene estatus con jerarquía constitucional, la Convención sobre la Eliminación de la Mujer. Para tener una perspectiva de género hay que contextualizar los hechos, ¿sí? Partir de las desigualdades sociales, de las segregaciones históricamente a la que hemos estado sometidas las mujeres, ¿sí? Y ciertos grupos poblacionales también, porque esto es interseccional, ¿no? Hay discriminación por ser mujer, por la raza, por la edad, por la religión, ¿bien? Y cada vez se va agravando más la discriminación. Partir del concepto de desigualdad como no sometimiento. Por supuesto, aplicar el derecho y hacer un enfoque, digamos, un encuadramiento normativo de acuerdo a todo el ordenamiento jurídico, especialmente con los tratados de derechos humanos, la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, la Ley de Protección Integral contra las Mujeres, tal como lo prevé y lo exige el Código Civil en los artículos 2 y 3, ¿sí? Fallar en un todo de acuerdo con los tratados de derechos internacionales, de derechos humanos. Tener en cuenta los convenios OIT 111, 190, y el tema de la valoración y la carga de la prueba, recuerden el fallo Pellicori. En cuanto, partiendo de una igualdad como no sometimiento o no dominación, y en caso de discriminación, dice Pellicori, un fallo del 2011 creo que es, resultará suficiente para la parte que afirma un hecho o un motivo discriminatorio, bueno, la discriminación, con la acreditación de los hechos que prima facie evaluado si resulten idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado o a quien se reprocha la comisión del trato impugnado la prueba de que éste tuvo como causa un motivo diferente, objetivo y razonable, ajeno a toda discriminación. En síntesis, basta con que la parte actora aporte un cuadro fáctico indiciario, como antes les dije, del que se pudiera inferir el carácter discriminatorio del acto que se imputa, para que la carga de la prueba se halle en cabeza del demandado, quien deberá demostrar razones objetivas, ajenas a toda discriminación. Cuando hablamos de discriminación, y también nosotros nosotros y nosotras pedimos como rubro adicional el daño moral, interpelo al Poder Judicial a no banalizar el daño moral que se haya previsto en el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. No banalizar el daño moral. La justicia, o el Poder Judicial, mejor dicho, debe constituirse como garante del ejercicio de derechos. Los jueces y juezas del trabajo deben comportarse, nos debemos comportar, yo no soy jueza del trabajo, pero sí soy funcionaria, como verdaderos operadores de garantías igualadoras. Quienes juzgan deben cumplir con la obligación constitucional y convencional de promover, respetar, proteger, garantizar bajo los principios de universalidad, interdependencia, individualidad, progresividad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación y a una tutela judicial efectiva, libre de estereotipos de género. La igualdad de género constituye la base del trabajo decente, en condiciones de libertad, igualdad, seguridad, dignidad. La crisis a causa de la pandemia COVID no puede derivar en un retroceso en la participación laboral de las mujeres. La participación de las mujeres en el mercado laboral es relevante para el crecimiento económico de los países. Debemos forjar un mundo del trabajo mejor después de la pandemia. Contamos para ello con los principios orientativos de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, especialmente con los objetivos número 5 y 8, que habla sobre lograr la equidad de género y el trabajo decente. Lo mismo, tener en cuenta la declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo. Se requiere de un especial enfoque en la persona humana, que garantice la justicia social. El trabajo de cuidados no remunerado es una contribución vital a la economía. La Ley de Control del Trabajo requiere una urgente reforma legislativa, no flexibilizadora, con especial mirada de género, que brinde garantías igualadoras a las mujeres y a toda la diversidad de personas humanas, que contemple las grandes y evidentes segregaciones en razón del género y no permanezca centrada únicamente en la protección de la maternidad. La futura reforma debe involucrar a los trabajadores varones en las tareas de cuidados y responsabilidades familiares, agudizadas por el efecto de la pandemia.
Quiero reconocer también que hay un incipiente avance en materia de reconocimiento, de enfoque y perspectiva de género en determinadas convenciones colectivas y acuerdos de empresas. Por ejemplo, extendieron las licencias por paternidad, creando licencias parentales, de cuidados parentales, pero aún no es suficiente, queda muchísimo, muchísimo por hacer. Bueno, les agradezco, me voy para otro tema, violencia de género. Con esto he concluido y me pasé 10 minutos del tiempo. Perdón, Rosa, y perdón, Vero. No, perfecto, Yamila. Justamente, mira, ahora se estaba retirando alguien a quien me gustaría presentarte. No sé si está con cámara, con audio, la doctora Perla Prigoyin. Yo te cuento, ella es abogada, titular de la CONSAVIT. Digamos que es una lucha permanente que ella lleva en el campo del feminismo y de la violencia obstétrica. No sé, Perla, ¿podrías activar tu audio? Porque me gustaría que ella comparta un par de apreciaciones. Me parece que ha sido extensa y enjundiosa, te felicito, Yamila. Y como verás, me anoté algunas cositas. Pero son señalamientos que me parece que hay que dejar marcados. Vos, con muy buen criterio, decís que sus señorías deben prepararse, deben sensibilizarse y adquirir perspectiva de género. Y yo agregaría que no solo sus señorías, sino también nuestras colegas, porque hay que poder plantarse frente a las juezas y jueces que no tienen mirada violeta, y para eso hay que tenerla, hay que conocer, y entonces vos podés pararte frente a un juez o jueza y hacer un planteo apremiante, si querés, si vale la palabra, como para ir manejando la jurisprudencia. Justamente, bueno, yo soy coordinadora de una comisión que elabora, o que supuestamente debería elaborar sanciones contra la violencia de género, que me designó Cristina Kirchner en 2011, y bueno, y he sobrevivido todos estos años. He sobrevivido con toda la sintomatización y todas las enfermedades que se puedan tener. Pero lo que voy es que lo que aprendí, las primeras personas que convoqué para trabajar el tema de la modificación de la normativa. ¿Se me escucha? Sí, Perla, perfecto. Bien. Porque tengo temblor esencial, me tiembla la voz, entonces siempre pienso que no se escucha bien. La escucho perfecto, Perla, y muy atenta. Las primeras personas que convoqué fueron a magistradas, legisladoras, para trabajar la modificación de la ley del contrato de trabajo. Y cuando hicimos un paneo de cómo iba recibiendo la sociedad esta ley, la 26485, tuvimos el profundo temor, y te aseguro que no me caracterizo por ser miedosa, lo que a pelear por los derechos de mis congéneres se trate. Tuvimos la sensación de que la sociedad, por lo menos a mí, me veía como una mina rara, medio loca, que le ponía énfasis al lenguaje inclusivo, que quería equiparar las licencias porque ya lo habíamos trabajado. Es decir, la sociedad no había ni hizo todavía el cambio cultural como para que nuestros representantes en el Parlamento
modifiquen la 26485 sin quitarle derechos a los laburantes. Vos pensás que en la Cámara de Diputados la derecha tiene mayoría. Yo no propondría en este momento, más allá de que estoy totalmente de acuerdo, que hay que mirar con anteojos violetas, pero en hay momentos en los que se puede y momentos en los que no. No sé por qué. Entiendo. Desde hace un montón de tiempo no se puede. Otra cosita que quería comentar, que vos en varias oportunidades haces referencia a las leyes y a la no exigibilidad de la ley por falta de reglamentación. No te enojes, tomalo bien, pero la reglamentación de la ley no forma parte del proceso de sanción de las leyes en nuestra Constitución. Una ley puede no estar reglamentada. Es verdad lo que decís, Perla, sí, es verdad lo que decís, pero bajo esa excusa de la no reglamentación, en verdad no se puso en la práctica, en cuyo caso sería una obligación, una violación de la norma existente. Claro, pero es verdad, te entiendo perfecto. Si nosotras y nosotros lo decimos como excusando esto, les estamos dando la razón. Yo me acuerdo cuando no querían aplicar la 26485 y Alicia Kirchner me llamaba por teléfono al consejo y me decía, apurate porque no se aplica la ley. No, esto es cultural. Yo voy a sacar la reglamentación, que la sacamos un año después, pero no vamos a lograr que se aplique instantáneamente. Todavía no estamos logrando que la 26485 se aplique, porque lo que requiere es un cambio cultural profundo, no solo un cambio legislativo. Tenemos que ponernos al hombro la 26485 y caminarla y convertirla en sentido común en todos los ámbitos de la vida. Y el ámbito laboral no, no quiero todo lo que, cuando hablas del suelo pegajoso o adherente, ese suelo pegajoso o adherente que nos impide conciliar el trabajo reproductivo con el productivo, no es obra de la casualidad, es obra de la violencia simbólica con la que se construye nuestra subjetividad, que hace que sea más importante ser, entre comillas, una madre que una trabajo, que vamos a trabajar, y entonces nos quedamos pegadas al hogar. Y yo recuerdo Perla, necesidad de tener a los niños y niñas como si eso fuera sacar patente de mujer. Yo decía que los tenga él, y vos vas de visita, te pintás, te arreglás, vas con los chicos a pasear. Era un impacto. Bueno, hay que cambiar la cultura. Vamos despacio. Cuando yo empecé a hablar de violencia obstétrica, no sabían de qué hablar. Claro. Sí, cuando las mujeres van a parir y ya le dicen mamita, mamita, porque y uno... La infantilización, o que le estén haciendo la cesárea y hablen del asado para la semana. Sí, porque estoy preparando un asado y la mujer está teniendo un hijo con todo lo que existe. Bueno, hay mucho que cambiar. Me voy a callar porque si no voy a convertir esta reunión en una cosa larga. Pero te quiero agradecer, Yamila, tener la cabeza muy abierta para hacer fuerza.
nuestra casa para pensar, no estoy en mi casa, pero tratar de analizar la desigualdad desde el no sometimiento, me gustó muchísimo, muchísimo. Más allá de que el caso de Salta lo tuve así al toque porque estábamos en contacto con la chofera, ¿no? Es verdad, la chofera, sí, chofera, se dice chofera. Las excusas que escuché de por qué no le daban trabajo. Que las mujeres nos pintamos los labios mirando el espejito retrovisor. Bueno, chicas, las dejo en paz. Gracias. Un placer, Perla. Gracias por tu intervención, es un placer. Y es así como dice Perla, esto es un tema cultural y como es cultural es modificable con mucho trabajo como el que viene haciendo Perla. Y por otro lado, las sentencias judiciales no están libres, no tienen asepsia, ¿no? Hay plasmada ideología detrás de las resoluciones judiciales. De allí que es muy importante la capacitación por parte de los funcionarios, funcionarias judiciales, de todos los poderes del Estado, pero el Poder Judicial, que a través de sus resoluciones dice qué puede y qué no se puede hacer, quizás, ¿no? Tener esta perspectiva de género y tener esta especial mirada, ¿no? Porque realmente la ideología se hace muy palpable, las sentencias no están libres de asepsia, o sea, no están las ideologías allí, en las líneas. Así que Perla, te agradezco, fue un placer enorme escucharte, se te escuchó bien, te agradezco y para mí es un gran honor. Muchas gracias. Así es, Perla, muchas gracias por tu intervención. Siempre es un gusto tenerte. Ahora, como pusimos en el chat, no sé si la doctora Merlo quiere hacer uso de la palabra, así mismo siéntanse en confianza de poder transmitir alguna inquietud. Ahí contamos con el generoso tiempo de la doctora Valcarce, si alguien quiere hacer uso de la palabra para hacer alguna consulta o transmitir alguna visión, puede desilenciarse o hacerlo vía chat, como gusten. No, yo agradecerte, obviamente, Yamila, porque los conceptos vertidos son los que uno comulga y los que uno milita. No es más que una militancia diaria esto de la igualdad, sin el sometimiento, el que no haya violencia, el que no haya abusos, y el derecho laboral obviamente está atravesado por todas esas cuestiones. Yo veía la imagen del teletrabajo y me sentía que yo estoy en teletrabajo hace muchos años, más allá de la pandemia. Entonces, imagino todas nuestras compañeras que te escuchan, sienten que es así, su vida está atravesada por un trabajo arduo todo el día y que no será protegido desde el lugar del derecho humano, porque no deja de ser un derecho humano vulnerado. Yo celebro la Convención 190, que habla tan lindo, tan hermoso, que toma lo que hablaba Filadelfia, ¿no es cierto? Que el acoso, que las violencias, que el trabajo debe ser digno, decente. Así que yo te agradezco muchísimo todas y cada una de tus palabras, que tienen un concepto ideológico, y creo que sí, obviamente que esto es para atrás con la formación. Esto es la formación, la cultura, la educación, e ir preparándonos hacia una cultura sin violencias. Así que te agradezco muchísimo, muchísimo, y la perspectiva de género en todo. Muchas gracias. Rosa. Muchísimas gracias a ustedes, a Rosa, a Vero, a ustedes. Encantada. A Perla. Al colegio, por convocarme. Sí, nosotros no quisimos interrumpirte, hoy tuvimos, la presencia también estuvo presente el doctor Mónaco, que además de ser un abogado que también se dedica a la materia laboral, es secretario de nuestro Colegio de Abogados de Matanza. También tuvimos la presencia de la directora del Instituto de Derecho de Familia, la doctora Mascotena, que se tuvo que retirar antes. Así que bueno, también estamos muy contentos, además tenemos Verónica estuvieron recién se retiró Romina Pereira, que es del Ministerio de las Mujeres, que se fue encantada, me mandó un mensaje,
es la directora de Acceso a la Justicia, directamente de Estela Díaz, así que te mando un abrazo del Ministerio de las Mujeres también, Yamila, estuvo Ay, presente gracias. escuchándote. Manda un Gracias, abrazo chicas. y me mandó un mensaje que te va a convocar después al Ministerio de las Mujeres en algún momento también para que nos brindes una charla desde el derecho laboral libre de violencias. Así que también Bueno, te eso mando un viene, abrazo. después seguía con la violencia, pero bueno, por una cuestión de tiempo no pude llegar. Ay, para mí es un placer y es un honor. Muchísimas gracias. Chicas, me quedé, se me cortó internet justo cuando iba a agradecer a esta comisión de este colegio, porque yo empecé hablando con Yamila diciéndole, no solo sus señorías tienen que tener perspectiva de género. Yo las sigo jueves a jueves, a veces puedo, a veces escucho por el celular, están haciendo un laburo muy bueno. Las felicito porque abrí la cabeza de las y los colegas para convertirlos en militantes de la temática de género, no es poca cosa. Así que a ustedes también. Muchas gracias, querida Perla. La verdad que tiene una significancia muy especial que una luchadora de tantos años como vos en la materia, una colega que desde el derecho y desde el territorio mismo ha trabajado tanto en pos de la igualdad y la equidad de género, nos diga esto, nos halaga especialmente. No sé si alguien más no quisiera coartarlos en el uso de la palabra. Mientras tanto les vamos contando, Rosa, que tenemos una actividad el 22. Sí, el 22 viene la senadora provincial María Relegada, que también va a hablar sobre derecho del trabajo y el tema de género vinculados. Hoy es todo en perspectiva, que tenemos que luchar y pedir que esto empiece a funcionar desde el Poder Judicial y desde los estamentos del Estado sobre todo. También somos el Estado nosotros, así que tenemos que esto promoverlo. Y dos colegas de UPCN, militantes también dentro de la línea sindical, así que bueno, estaremos el 22 y vamos a invitarte, Yamila, también, a esta charla. Exactamente. Allí estaré, muy bien. Bueno, allí estaré. No sé si alguien más quiere referirse. Y hay que cambiarle, y después que hablaste hay que cambiarle el nombre al colegio de abogados, tiene que ser abogados y abogadas, esto ya no hay... O colegio de la abogacía, también abogacía, sí, abogados y abogadas, pero... De abogados y abogadas y abogadas. Yo ya no tengo dudas de que esto tenemos que ir avanzando en este cambio rotundo de nombres. Del abogado, no de la abogacía, abogado y abogada. Ya está abogado, ya está. Yo ahí tenía algo respecto del lenguaje, que es lo último que voy a decir, pero que es algo, no viejo, no quiero decir viejo, yo tampoco soy demasiado joven, pero ya respecto del lenguaje inclusivo y comprensible, la UNESCO en el año 1987 justamente destacó la importancia de utilizar, ¿sí? Fórmulas y términos neutros, en este caso hablar con la E también, para el logro de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? Y hay algo importante en este sentido, que dijo que el lenguaje, por su estrecha relación dialéctica con el pensamiento, puede cambiar gracias a la acción educativa y cultural e influir positivamente en el comportamiento humano y en nuestra percepción de la realidad. Así que acostumbrarnos a hablar con lenguaje inclusivo para un mundo mejor en todo aspecto. Así es. En la enumeración no quise olvidarme de la doctora Castelli y del doctor Boyce, que nos acompañan, que también son del Instituto de Derechos Humanos del colegio, que también siguen de cerca nuestras actividades, a veces también hacemos actividades en conjunto, así que también tenemos la presencia de la doctora Castelli y del doctor Boyce, que también nosotros trabajamos género, derecho colectivo al trabajo, derechos humanos, entendemos que la transversalidad se impone en todos estos temas y por eso nos gusta también trabajarlo conjuntamente. Así que bueno, si nadie más quisiera hacer uso de la palabra, agradecer nuevamente la presencia de tantos colegas, también siempre tenemos estudiantes y organizaciones de la sociedad civil que acompañan estos temas, porque bueno, la idea es que siempre ir sembrando replicadores, ¿no? Replicadores y replicadoras en todos los ámbitos. Te agradecemos enormemente, Yamila,
la generosidad de tu tiempo, ya nos estuvieron pidiendo el PowerPoint, así que bueno, después cuando... Y sí, voy a hacer unas modificaciones de unos errores que ahí advertí y encantada te lo voy a compartir, Vero, para que todos lo puedan llegar a tener. ¿Sí? Perfecto. Y todas, y todes. Bien, bueno, les brindamos a todos un enorme abrazo, ya llegará el momento de hacerlo presencialmente, pero bueno, ahora nos contentamos con esta virtualidad. Nuevamente, gracias Yamila. Bueno, doctora Merlo, seguiremos con nuestras labores mancomunadas. Y bueno, un gran y sentido abrazo a todos los concurrentes y concurrentes de esta tarde, ¿no? No tenerle temor al lenguaje inclusivo y sobre todo a ir adquiriendo menos paulatinamente y más rápidamente esta perspectiva de género que necesitamos en todas las disciplinas, ¿no? Y que bueno, ya estamos en claro avance hacia ello y bueno, afortunadamente, por más que la historia siempre se nutre de avances y retrocesos, queremos creer que estamos en un claro camino de avanzada. Un placer, un placer. Muchas gracias, doctoras, doctores. Abrazo inmenso. Buenas noches a todos. Gracias. Chao, chao.